Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron llevados por los guardias a presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote les interrogó: ¿no les habíamos prohibido terminantemente enseñar en nombre de ese? En cambio, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas, y así quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estos hechos, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, voy a fijarme en lo último que hemos escuchado del Evangelio de hoy. Jesús nos dice que quien cree en el Hijo tiene vida. Quien no cree en el Hijo no conocerá la vida. Aquí hay dos posibilidades. O creemos en Jesús y tenemos vida eterna, o no creemos en Jesús y entonces perdemos la vida eterna. O creemos o no creemos. O tenemos fe o no tenemos fe. Todos nosotros somos creyentes. Tenemos fe en el Señor. Y esa fe trae unas exigencias concretas.
Quisiera remarcar 3 enseñanzas que trae hoy la palabra de Dios. La primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Quien tiene fe, es la primera exigencia que quisiera remarcar, responde ante los problemas con la oración. Es lo que nos enseña el Salmo de hoy. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El creyente lo primero que hace es orar. La primera respuesta de quien tiene fe ante una situación concreta es la oración. Por eso, sigamos orando con fe para que pase pronto esta pandemia. Es la primera respuesta que nosotros, los creyentes, damos ante una situación que ciertamente es complicada y trae mucho sufrimiento, pero no nos olvidemos que Dios gobierna el mundo. La segunda exigencia que quisiera remarcar es que la fe nos lanza a la vida eterna. Jesús en el Evangelio dice: el que es de la tierra, habla de las cosas de la tierra. Pero tú y yo, queridos hermanos, somos creyentes, somos ciudadanos del cielo. Debemos tener una mirada trascendente. Hay un bien superior, la vida eterna. Por eso el creyente sabe muy bien que la muerte no tiene la última palabra. Y por eso en la iglesia han habido mártires. Los mártires, que han sido hombres y mujeres con fe, han ido a la muerte sabiendo que la muerte es la puerta de entrada a la vida eterna. La fe nos lanza a la vida eterna. No nos quedemos encerrados en una visión mundana. Hay vida eterna, hay cielo. Si todo queda con la muerte, la vida no tiene sentido. Por supuesto que hay que esforzarnos por cuidar la salud, por atender a los enfermos, por evitar que muera más gente con este virus, pero hay vida eterna, hay un cielo. Y eso es lo importante. La fe me habla de que yo he sido creado para vivir en una comunión eterna con Dios. Que no se nos olvide, no somos eternos aquí en la tierra. Y la tercera y última exigencia que quisiera señalar es muy actual. Está en la primera lectura. Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios en primer lugar y no a los hombres. Esto es muy actual. La fe me lleva a obedecer en primer lugar a Dios. Los apóstoles son perseguidos, los llevan al Sanedrín, les prohíben predicar. ¿Y qué dicen los apóstoles? Hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Queridos hermanos, nadie puede prohibir que practiquemos nuestra fe. Primero está la ley de Dios, y las leyes civiles deben estar en armonía con la ley de Dios. Decía Santo Tomás de Aquino: cuando una ley civil se opone a la ley de Dios, es una corrupción de la ley. La Iglesia es respetuosa con las leyes civiles siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios. Nadie te puede prohibir que hables de Dios. Nadie te puede prohibir que reces. Nadie te puede prohibir que recibas la bendición del sacerdote. Nadie te puede prohibir recibir los sacramentos.
hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Siempre se ha dicho que un buen católico es un buen ciudadano. Los católicos se esfuerzan por hacer una sociedad más justa y solidaria y son respetuosos de la autoridad civil siempre y cuando las leyes civiles no van contra la ley de Dios. Imagínense ustedes que se promulga una ley a favor del aborto. Nosotros tenemos que decir no, porque hay un mandamiento: no matarás. Queridos hermanos, somos creyentes. Cuidemos nuestra fe. La fe nos lleva a la oración, la fe nos habla del cielo, la fe tiene que expresarse con libertad. Cuando expresamos nuestra fe, estamos haciendo un bien a la humanidad, porque el creyente sabe muy bien que la virtud más importante es la caridad. La verdadera fe lleva a la caridad, a buscar el bien de los demás. Cuidemos nuestra fe, pidámosle todos los días a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a abandonarnos más en Dios, porque en eso consiste la fe, en una entrega total al Señor. El diablo, y no lo digo yo, lo dicen los santos, lo primero que hace es quitarnos la fe. Y si nos quita la fe, nos desarma. Hoy le pedimos a la Virgen Santísima que nos ayude para que nuestra fe no solamente esté intacta, sino que con la gracia de Dios crezcamos en esa entrega total al Señor. Que así sea.